¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este Flash Empresarial, donde como cada miércoles estaremos aquí 7 de la noche, hoy 26 de junio de 2019. Estaremos dando a conocer información importante tanto para el empresario como para contadores y todo aquel que quiera estar inmerso en el área fiscal. Hoy hablaremos de la iniciativa de reforma que se tiene con el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que tiene que ver con la compensación universal. Comenzamos. Bien, sabidos todos que hay una iniciativa de proyecto y con la reforma que tuvo el artículo 25 de la ley de ingresos de la Federación en materia de compensación universal, en este pasado marzo, 19 de marzo, se presenta por parte de Morena y por PRD una iniciativa de reformas en la que pues, obviamente están proponiendo un cambio, unas adiciones al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación en materia de compensación universal. Recuerden que esta iniciativa, que la modificación a la ley de ingresos de la Federación se da con motivo, pues, obviamente, de acuerdo a la exposición de motivos que tenemos aquí, se da con motivo obviamente del tema que tiene que ver con el abuso de los esquemas agresivos que han estado aplicando los distintos contadores o los distintos despachos a nivel nacional. La eliminación de la compensación universal ha sido actualmente, permiten obviamente que el saldo a favor de IVA se pueda recuperar mediante su compensación contra otros impuestos de manera automática, sin autorización del SAT. Y obviamente aquí viene un problema, porque lo que nosotros hacíamos cuando tenía que ver con una compensación, le avisábamos al fisco en la declaración de dicha compensación, y que era lo que salía. Bueno, lo que tenía en ese momento se vendía en la misma declaración. Teníamos una regla miscelánea que nos da esa oportunidad sin meter un aviso de compensación. El aviso de compensación nada más le dábamos al fisco el aviso en donde estamos compensando un saldo a favor que teníamos de impuesto al valor agregado, que es el que más se ha estado utilizando, y se aplicaba contra retenciones en su caso, eliminando la retención del IVA. La retención del IVA no se podía compensar, y obviamente contra el impuesto sobre la renta que tendríamos a cargo. Esa era la finalidad y era una facilidad para varios sectores, tanto el sector en el sector primario como en el sector minero y algunos otros sectores que tenían esa posibilidad. Pero con el cambio que hubo y con el esquema que han estado con las distintas y cada una de las estrategias que tiene el Servicio de Administración Tributaria en materia de combatir todo lo que tiene que ver con la eliminación de esos comprobantes fiscales digitales por internet que soportan operaciones simuladas, se da pues como resultado en este caso pues que la autoridad pues obviamente tiene que poner candados a toda esta situación, ¿no? En este caso, la misma autoridad en su exposición de motivos establece que la compensación de universal ha abierto espacios para la evasión fiscal, lo cual la compensación no es que sea la evasión fiscal. La evasión fiscal es otro mecanismo, la compensación es un medio de pago, sino que el resultado de todas esas tipos de operaciones ha llevado a cabo una evasión fiscal, y que obviamente la aplicación de la compensación a efecto de no solicitar devoluciones de impuestos pues lleva como tal, pero no es el resultado no es una evasión fiscal. Debido a la posibilidad de utilizar saldos a favor de manera ilegal, pues obviamente el saldo a favor se obtiene de manera ilegal, y obviamente especialmente aquellos soportados con comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. Básicamente este es el esquema, ¿no? Para compensar indebidamente pagos que deben de realizarse del impuesto sobre la renta por adeudo propio, o enteros que deben de realizarse por impuestos retenidos. O sea, ese es básicamente la cuestión, el mecanismo que se está ahorita aplicando, ¿no?
Y el día de ayer, la famosa mañanera, que así la tienen catalogada, en la conferencia de prensa presidencial estuvo la jefa del SAT y dio a conocer una información interesante, lo cual pues da a conocer que es importantísimo el tema de los efectos de las operaciones simuladas, y estos efectos fiscales que tiene esta práctica. Obviamente una de las situaciones que están ahí, están poniendo en ese énfasis, es la erosión de la base tributaria del impuesto a la renta. Aquí hay que entender algo, aquí hay que entender algo. El tema de la base de la erosión tributaria no es algo nuevo, es algo que ya se viene trabajando desde la OCDE. Si nosotros nos interesa ver e investiguemos un poco más de los BEPS, el tema de los BEPS, que es importante, que es unos mecanismos para eliminar la erosión de bases tributarias mediante ciertos mecanismos jurídicos que utilizan o que se han estado utilizando, inclusive propiamente dicho, las reformas que va a venir para el 69B, pues obviamente están incorporando doctrinas de anti-ilusión de impuestos, ¿no? Entonces sí es importante, sí es importante analizar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo que establece la jefa del SAT dice que generan pérdidas que provocarían no pagar el ICR en varios periodos, ¿no? Respecto al IVA, la agresión al fisco es la más fuerte porque implica que se generen saldos a favor, que se compensen contra impuestos, no tanto que se compensen, que se acrediten en su caso contra el mismo impuesto, porque ahorita recuerden que ya el criterio donde venía que podíamos compensar IVA contra IVA, pues se fue eliminado para este 2019. Se puede acreditar contra el IVA, o peor, que pidan devolución del IVA, que en realidad es inexistente, ¿no? Con la compensación universal, en los esquemas de evasión detectados, el IVA se compensaba contra ICR, erosionando la base gravable. Bueno, se compensaba el impuesto, no sé, la erosión de la base gravable era más atrás, era con la deducción, no tanto con la compensación, ¿no? Sino que no se pagaba el impuesto y se pagaba mediante una compensación de un saldo que no era real, ¿no? Dice, en cuanto a las retenciones de los trabajadores, pagaban sus impuestos, pero los enteros no los enteraban porque compensaban contra el IVA, a veces amparada con facturas que le llaman falsas. Por eso nosotros ponemos a disposición de todos los servicios de consultoría, obviamente de tema que tiene que ver con las compensas, que tienen que ver con la revisión de operaciones, que se pudieran hacer, operaciones que tengan duda de que pudieran estar dentro de la defraudación, dentro de una operación simulada, analizarlas, ponerlas en un orden, inclusive si hay contribuyentes que pudieran en todo caso tener, que compraron algún comprobante, que tuvieron alguna situación que dicen, no, pues creo yo que probablemente hay una compra del comprobante, que es importante, ¿no? Nosotros podemos analizar todo eso, corregirlo, podemos darle una cultura, podemos empezar a dar cultura al empresario y podemos enseñarlo a que de aquí en adelante el negocio lo maneje de la mejor manera, con todos los beneficios que tiene la ley de impuestos sobre la renta. Eso es importante, nosotros ponemos a tu disposición, y que es primordial, ¿no? Y es primordial, ¿no? Bien, entonces seguimos, la misma jefa del SAT se empieza a darnos ahí, obviamente, la explicación de esta cuestión, y obviamente pues nosotros vemos que es una práctica muy recurrente en estos esquemas, y que obviamente hay otro esquema que es el tema del outsourcing, que ese no lo tocamos, sino que ahorita vamos a ver el tema de la compensación universal, ¿no? Bien, la iniciativa sigue que en atención a la anterior, dichas prácticas obviamente implican que los saldos a favor, que deberían organizarse
por la aplicación de acreditamientos de impuestos que fueron trasladados al contribuyente en los gastos y en las inversiones que realicen, acreditamiento que corresponde a impuestos causados previamente y que debieron ser entregados al fisco por parte de proveedores. En muchas ocasiones no ocurre así, ya sea por una evasión lisa y llana del impuesto a pagar, o bien porque se realizan acreditamientos ficticios operados por comprobantes fiscales. Y aquí habla de dos temas interesantes. Uno que es el tema cuando no se paga el impuesto, y otro es cuando se utiliza el comprobante, ¿no? Entonces son dos situaciones en las cuales el fisco, en este caso el Congreso, toma mucha atención en hacer la iniciativa en este caso, ¿no? De esta manera consideran que es necesario establecer ciertos requisitos que contribuyentes que estén en posibilidad de mostrar no recurran a prácticas abusivas e ilegales y que tienen un buen historial de cumplimiento de obligaciones fiscales. Recuerden que todo esto va encaminado, obviamente, todo esto va encaminado con que a los contribuyentes cumplidos van a tener mayores beneficios, y esto viene desembocando del principio que está dentro de la Ley de Confianza Ciudadana. O sea, de eso hay que tomarlo en cuenta. En atención a la base de datos de servicios tributaria, no se ven afectados. Muy bien, entonces la misma autoridad en su presentación da unos datos interesantes en esta materia, de algunos aproximados. Obviamente son datos aproximados porque no tenemos, y eso tiene que quedar muy claro, no tenemos los datos concretos, ¿no? En materia de EFOS, fíjense, hasta el 2019 hay 8,200. De hecho, salió un comunicado el día de hoy donde ya van a iniciar las investigaciones, ya van a iniciar las querellas, y van a ser como el primer parteaguas de todo ese tipo de empresas, y obviamente van a empezar con las que estuvieron vinculadas de alguna manera con el gobierno, y que obviamente pues es un buen augurio para los demás, que empiecen con ellos y que se haga todo el proceso. Son 8,200, se aumentó 31 veces en del 2014. El total de facturas emitidas fueron 8 millones, o sea, promedio 1,000 por cada EFO. O sea, obviamente estamos hablando que el monto de las operaciones en números no pueden tener un número cierto, porque pues obviamente oscila. Es un billón de pesos, más o menos 1,6 billones de pesos. La presunción de evasión puede ser de 354.512 millones de pesos, suponiendo que todas las facturas se han deducido. Estamos hablando que es el 1.4 del PIB. Entonces es de tomar atención que tiene que cambiar la cultura del empresario. Yo siempre he dicho, o sea, los empresarios tienen que tomar estas cosas con cuidado, tienen que tomarlas con alguna situación que valga la pena, que utilicen esquemas legales, un esquema donde el contribuyente se vea seguro y que puedan estar ahí de manera tranquila, ¿no? Por eso el Congreso propone una modificación al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Tiene que considerar que es necesario hacer aclaración en los transitorios de esta iniciativa para que los contribuyentes puedan seguir utilizando la mecánica del artículo 23 de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, que quiere decir que va a seguir aplicando el mismo mecanismo que venías haciendo hasta el 31 de diciembre de 2018, que tengan generados a su favor y hasta agotar los mismos, incluyendo la compensación contra retenciones. Esta iniciativa lo que busca es que llegues a ese nivel, pues que estés en esa parte. Ahora, ¿qué es lo que le están tratando de modificar al decreto? Bueno, el decreto por el que se reforma el 23 quedaría de la siguiente manera. Se reforma y adiciona al 23 del Código Fiscal de la Federación lo siguiente. Entonces el inicio del 23 queda de manera igual, ¿no? Los contribuyentes obligados para compensar, la declaración podrá optar por compensar cantidades que tengan a favor
contra los que estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros, siempre que ambos deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación y los administre la misma autoridad, no tengan destino específico incluyendo sus accesorios y cumplan con los requisitos señalados en el siguiente párrafo. Entonces ya viene un cambio en la redacción. Y siguiente párrafo, ¿cómo empieza? Dice, para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán cumplir lo siguiente. Y aquí es donde empieza lo interesante. ¿Qué deberán cumplir? Bueno, deberán cumplir, en primera instancia, lo que yo comenté en mis cursos, contar con la opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones para efectos fiscales. Esto se le llama fiscalización indirecta. ¿Por qué? Porque para poder yo presentar una declaración o para poder presentar una compensación y demás, ya todos los contribuyentes van a tener que tener su opinión de cumplimiento positiva. Y esto está bien desde un punto de vista de que pues debe estar cumpliendo con tus obligaciones, pero eso no quiere decir que lo esté haciendo bien. O sea, estás cumpliendo con declaraciones, más no sabemos si están bien o no. Luego, tener acceso al buzón tributario. Bueno, ya tienes acceso al buzón tributario a través del portal de internet del SAT. O sea, tienes dos cosas que tienes que hacer, ¿no? Tienes que estar en el buzón tributario y tienes que contar con la opinión positiva, que eso es importante, ¿no? Ahora bien, no podrá solicitar la compensación quienes se encuentren en los supuestos del artículo establecidos en las fracciones 1, 2, 3, 4 y 5 del penúltimo párrafo del artículo 69 del código. Obviamente no van a tener acceso, ni tampoco los que estén en el artículo, que estén en la presunción que establece el 69b. Tampoco será aplicable para los contribuyentes que tengan en un socio o accionista que se encuentre en su puesto de presunción a que se refiere la fracción. Tampoco será procedente para aquellos contribuyentes que hubieran realizado operaciones con dichos contribuyentes a los que están dentro del 69 que haya llevado operaciones con ellos. Tampoco no vas a poder aplicarlo. Y no hubieras acreditado, o sea, ahí hay dos cosas: hiciste la operación pero no lo acreditaste. Hiciste la operación y lo acreditaste, no tiene ningún problema, ¿no? ¿Sí? O en su caso, pues hay que aplicar las correcciones correspondientes que establezcan las disposiciones legales, ¿no? Y también termina este decreto con los contribuyentes a los que se le ha aplicado la presunción del artículo 69 bis, que es el tema de la transición de pérdidas, que es de manera ilegal, obviamente, que pudiera de alguna manera el contribuyente caer en ese supuesto, pues tampoco puede estar. Y las autoridades fiscales podrán emitir reglas generales para regular los requisitos supuestos señalados, atendiendo en todo momento al historial de cumplimiento del contribuyente, ¿no? Pues obviamente así sería. En los transitorios, obviamente ponen el transitorio que establece en primera instancia que entrará al día siguiente de la publicación, y el número 2, que los saldos a favor generados al 31 de diciembre, como está en la resolución miscelánea, los podrás seguir compensando a su favor contra las que se obliguen a pagar adeudos propios o retenciones a terceros, siempre que deriven de los mismos impuestos federales distintos a los que se causen con motivo de la importación, sean administrados por la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo accesorios, hasta agotar dichas cantidades, sin tener que dar cumplimiento a los requisitos señalados en el segundo párrafo del código del artículo 23. Y el tercer transitorio deja claro que obviamente hay una derogación de la fracción cuarta del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación, que es lo que da como resultado, pues obviamente, este tema de la compensación. Pues bien, hasta aquí nuestro flash empresarial. Vemos que las compensaciones vienen, que el tema de la evasión, el tema de las presunciones de operaciones inexistentes, de tratar la autoridad de cerrar el camino a todas esas empresas que están realizando operaciones que no son reales. Pues sí es un combate real y va a ser fuerte. Y hay que recordar que en otro flash empresarial hablé de todo el esquema que viene por parte del Congreso de llevar a este tipo de delitos al derecho penal de excepción, que eso ya sería un tema totalmente distinto. Agradezco su tiempo, agradezco a todos los que nos ven cada miércoles, y estamos en otro flash empresarial aquí
estamos presentes y esperemos vernos la próxima semana. Hasta luego.